Era una noche tranquila, como muchas otras que había vivido en mi vocación sacerdotal. Estaba en mi cuarto, en completo silencio, rodeado por la paz que se siente al estar solo con Dios. El altar que siempre uso para mis oraciones estaba frente a mí, iluminado suavemente por la luz de algunas velas, que daban una atmósfera sagrada y apacible. Mi alma, como siempre, se encontraba dispuesta a entregarse completamente a la oración. Sabía que la madrugada es un momento poderoso para acercarse a Dios, ya que en esos momentos más oscuros del día, la quietud y la paz invitan a una conexión profunda con el Creador. Me incliné sobre mis rodillas, cerré los ojos y comencé a elevar mis oraciones, pidiendo por sabiduría, por fortaleza para guiar a mi comunidad y por el perdón por cualquier falta que pudiera haber cometido. Al principio, mis palabras fluían con la serenidad de siempre, un susurro entre mi alma y el Padre Celestial, un diálogo íntimo que me traía paz. Pero de repente, algo cambió. Un dolor profundo, como una presión aplastante en el pecho, comenzó a invadirme. Mi respiración se hizo cada vez más difícil, como si algo estuviera oprimiendo mi corazón. Pensé que tal vez era solo el agotamiento, pero la sensación no desapareció. El dolor creció, y mi cuerpo empezó a sentirse más débil, como si todo mi ser estuviera desvaneciéndose. En ese momento, sentí un frío intenso, como si mi alma estuviera siendo extraída de mi cuerpo. Fue como si la vida comenzara a desvanecerse, llevándose consigo la conciencia de lo que me rodeaba. La oscuridad se apoderó de mí, y todo lo que conocía dejó de existir. En ese espacio vacío y sin tiempo, no sabía si aún estaba vivo, si ya había cruzado a otro plano. La sensación de vacío era indescriptible, pero al mismo tiempo no sentía miedo. Era como si el alma, al desprenderse de mi cuerpo, estuviera flotando en una dimensión desconocida. Fue en ese instante que me di cuenta de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo mucho más allá de lo físico. Sabía que no era un sueño ni una simple experiencia de agotamiento. Algo mucho más profundo estaba sucediendo dentro de mí, como si mi ser estuviera a punto de enfrentarse a algo que nunca antes había experimentado. Y, en ese momento de completa oscuridad, sentí una presencia. Algo cambió en el aire. Una luz comenzó a brillar suavemente, pero con tal fuerza que me resultó casi cegadora. No era una luz común, era una luz llena de paz, de compasión, de amor absoluto. Y fue entonces cuando supe, esa luz era Jesús. Su presencia me rodeaba de una manera tan poderosa que mi alma, que antes se encontraba vacía y perdida, comenzó a sentirse completa, restaurada. La luz era tan intensa, pero al mismo tiempo tan reconfortante, que supe que todo estaba bien. Sentí como si me estuviera envolviendo en un abrazo divino. En ese momento, mi mente no formuló preguntas, no hubo palabras de duda. Simplemente sabía que esa era la presencia de Jesús, y algo en lo más profundo de mi ser me decía que este encuentro, esta experiencia, no era por casualidad. Así, en ese espacio de absoluta paz y serenidad, me encontré en un estado que no sabía si era vida o muerte, pero en el que mi alma parecía renacer. No podía entender exactamente qué estaba pasando, pero sentía que el Espíritu Santo estaba en ese lugar y que este encuentro trascendental tenía un propósito. Estaba por recibir algo mucho más grande que cualquier comprensión humana. En ese momento de quietud y paz absoluta, la presencia de Jesús se hizo aún más cercana, como si él estuviera de pie ante mí, pero sin palabras físicas, solo una profunda conexión espiritual. Su luz irradiaba un calor que no era físico, sino divino, llenando todo mi ser. No podía ver detalles específicos de su rostro, pero sentía que su mirada era profunda, llena de compasión y amor incondicional. En ese estado de completa entrega, mi alma entendió que no estaba solo en ese espacio. Jesús mismo había venido a revelarme algo que cambiaría mi comprensión sobre el catolicismo y mi vida como sacerdote. Fue entonces cuando escuché su voz, suave pero poderosa, llena de autoridad y amor. Hijo, el catolicismo no es solo una religión, sino un camino de vida, dijo, y esas palabras penetraron mi corazón con una claridad que no podía describir con palabras humanas. Sabía que no solo me estaba hablando de la fe que profeso, sino de una llamada más profunda, una invitación a vivir la verdadera esencia de la fe cristiana. Jesús continuó, el catolicismo es un vínculo entre el hombre y Dios, una alianza eterna que va más allá de los rituales y las costumbres. Es un camino de amor y servicio hacia los demás, donde el sacrificio y la entrega son el reflejo de mi amor por ti. No se trata solo de cumplir con deberes religiosos, sino de vivir mi palabra con el corazón, de hacer de cada acto un reflejo de mi misericordia. Estas palabras resonaban en mi interior con una fuerza que nunca había experimentado.
Mi mente comenzó a entender de una manera completamente nueva el significado del sacerdocio, la Eucaristía y todos los sacramentos que celebramos. No era solo el acto de administrar los sacramentos lo que importaba, sino la disposición del corazón para servir, para llevar el amor de Dios a los demás de una manera sincera y pura. En ese momento, comprendí que el catolicismo no era simplemente un conjunto de normas a seguir, sino una invitación a transformar el corazón. Muchos buscan en el mundo lo que solo yo puedo darles, dijo Jesús, pero los sacramentos, la oración, la comunidad, todo esto debe estar enraizado en un corazón humilde y dispuesto a servir. Mi espíritu habita en los que me siguen con sinceridad, no en los que solo cumplen por obligación. La verdadera fe se demuestra en la entrega diaria y en el amor al prójimo. Mientras Jesús hablaba, mi corazón se llenaba de una paz indescriptible, pero al mismo tiempo sentía la urgencia de su mensaje. Él no solo me estaba enseñando el significado de la fe, sino también el propósito de mi vida como sacerdote. Ser sacerdote no se trataba solo de administrar los sacramentos y realizar los rituales. Se trataba de ser un canal de la misericordia de Dios, de estar dispuesto a servir sin reservas, a vivir el amor de Cristo de manera tangible, cada día, con cada persona. Recuerda siempre que mi iglesia es mi cuerpo, y cada miembro de ella tiene un papel esencial. No te dejes llevar por la apariencia externa de la religión, porque lo que verdaderamente importa es lo que llevas dentro, me dijo, con una voz llena de ternura. Mi amor por ti no depende de tu perfección, sino de tu sinceridad y disposición para seguirme, para reflejar mi luz en un mundo lleno de oscuridad. La luz que me rodeaba se intensificó aún más, y por un momento sentí que mi alma estaba completamente absorbida por la presencia divina de Jesús. Fue un momento de claridad espiritual que transformó mi comprensión de lo que significa ser un sacerdote católico y me dio una nueva perspectiva sobre mi misión. No estaba solo para celebrar la misa y administrar los sacramentos. Estaba llamado a ser un guía, un servidor y un testigo de la misericordia de Dios, llevando a los demás hacia la verdad y el amor de Cristo. Entonces, comprendí que el catolicismo no solo es un conjunto de rituales, sino una vida vivida en el amor, la humildad y el servicio. Jesús me mostró que, como sacerdote, debía estar más enfocado en la transformación interior que en la mera observancia de las reglas externas. La verdadera devoción se encuentra en el corazón, y todo lo que hacemos debe ser una expresión de ese amor divino que Él nos ofrece gratuitamente. En ese momento, mi vida espiritual y mi sacerdocio se renovaron por completo. Sabía que, a partir de ese encuentro, mi manera de servir y de vivir mi vocación cambiaría para siempre. El catolicismo no solo era un camino a seguir, sino una forma de vivir y reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacía. Mientras escuchaba las palabras de Jesús, sentía que algo profundo comenzaba a ocurrir dentro de mí. No solo estaba recibiendo un mensaje divino, sino que también experimentaba una transformación interna, una renovación espiritual que me tocaba en lo más profundo de mi ser. En ese momento, entendí que el sacerdocio no era simplemente un conjunto de responsabilidades o rituales, sino una vocación que exige una verdadera transformación del corazón. Jesús me enseñó que el sacerdocio no se trata solo de administrar los sacramentos o realizar las ceremonias religiosas. El sacerdocio tiene que ver con el servicio sincero a los demás, con el amor incondicional hacia los que nos rodean, tal como Él nos mostró con su vida. Su ejemplo de humildad, sacrificio y servicio se convirtió en el modelo de lo que significa ser un verdadero líder espiritual. Ser sacerdote es ser un reflejo de mi amor, me dijo Jesús. No es solo enseñar con palabras, sino vivir con acciones lo que predicas. Debes ser el primero en amar, el primero en servir, el primero en perdonar. El amor de Dios no puede ser contenido solo en palabras o en rituales. Debe ser vivido de manera tangible todos los días, en cada acción, en cada decisión. Sentí un peso de responsabilidad, pero también una profunda paz, porque entendí que mi vocación no era una carga, sino un regalo. El sacerdocio, como lo entendí en ese momento, no era solo sobre mí, era sobre los demás, sobre cómo podía ayudar a otros a encontrar a Dios a través de mi vida y mi ejemplo. Pero para hacer esto, Jesús me mostró que debía empezar por mí mismo. Debía permitirme ser transformado por su amor y por su gracia. La verdadera transformación interior no ocurre solo cuando realizamos buenos actos o cumplimos con nuestras obligaciones religiosas. Ocurre cuando nuestro corazón es sincero ante Dios, cuando dejamos que Él trabaje dentro de nosotros, que nos moldee a su imagen. Como sacerdotes, debemos ser humildes, porque la humildad es la clave para abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Si no somos humildes, no podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, ni reflejarlo en nuestras acciones hacia los demás.
Recuerda, hijo mío, dijo Jesús con voz suave pero firme, el sacerdocio no se trata solo de ser el líder de una congregación, sino de ser el servidor de todos. No busques la gloria o la honra, sino que tu corazón se enfoque en servir con amor, sin esperar nada a cambio. Como yo he servido, tú también debes servir a los demás. Sus palabras calaban profundamente en mi ser. Comprendí que ser sacerdote no se trata solo de ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia, sino de ser un instrumento del amor de Dios en el mundo. Jesús me reveló que la verdadera grandeza en el sacerdocio radica en el servicio y en la entrega incondicional a los demás, sin egoísmo ni vanidad. Un sacerdote no debe buscar ser admirado, sino buscar siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. A medida que esta comprensión se profundizaba en mi interior, me di cuenta de que la vocación sacerdotal implica un compromiso constante con la transformación personal. Cada día, al despertar, debemos permitir que el Espíritu Santo nos moldee, nos purifique y nos guíe. El sacerdocio es un camino de continua santificación, en el que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras propias comodidades y deseos por el bien del reino de Dios. La transformación interior no es algo que ocurre una vez, sino que es un proceso constante, una obra que Dios realiza en nosotros mientras seguimos su voluntad. Jesús también me recordó que ser sacerdote es una forma de testimonio ante el mundo. Como representantes de Cristo, debemos vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio visible de su amor, de su perdón y de su gracia. La verdadera transformación interior debe reflejarse en nuestra relación con los demás, en nuestra forma de tratar a las personas, en nuestra actitud de servicio y en nuestra capacidad de mostrar la misericordia de Dios. A partir de ese momento, entendí que mi sacerdocio debía ser mucho más que un oficio o una ocupación. Debía ser una forma de vida que reflejara el amor y la luz de Cristo en todo lo que hacía. Si realmente deseaba ser un buen sacerdote, no podía conformarme con cumplir con las expectativas externas de mi rol. Debía buscar siempre una conversión más profunda en mi corazón, un mayor deseo de ser transformado por el amor de Dios para poder compartir ese amor con el mundo. Jesús me mostró que, para ser un buen sacerdote, debía estar dispuesto a someterme completamente a la voluntad de Dios. Mi vida debía ser un testimonio de humildad, amor y sacrificio, y cada día debía ser una oportunidad para crecer más en santidad y en servicio. No era suficiente con conocer los ritos y las reglas, era necesario vivirlos con el corazón, permitiendo que el Espíritu Santo transformara mi vida y la vida de los que me rodeaban. Al final de este encuentro con Jesús, su presencia ya no era tan intensa, pero la claridad sobre mi misión estaba grabada profundamente en mi corazón. Su mensaje sobre el verdadero significado del sacerdocio se había sembrado en mi alma, y sabía que mi vida de fe y mi vocación nunca más serían las mismas. A medida que la presencia de Jesús comenzaba a desvanecerse, algo increíble ocurrió. Mi alma, que había estado tan profundamente inmersa en esa experiencia espiritual, comenzó a regresar lentamente a mi cuerpo. La luz que me rodeaba se desvaneció suavemente, pero lo que quedó fue un sentimiento profundo de paz y claridad. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera despertando de un sueño profundo, pero el impacto de lo que acababa de vivir era tan real y tangible que no podía ignorarlo. Abrí los ojos, y allí estaba, mi pequeño cuarto de oración, las velas aún ardiendo, la calma que siempre me rodeaba. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había transformado por completo. Ya no veía las cosas de la misma manera. No podía volver a mi rutina habitual sin tener en cuenta lo que acababa de experimentar. El tiempo parecía haberse detenido por un momento, pero la revelación que recibí se quedaría conmigo para siempre. En ese instante, entendí que la misión que Jesús me había confiado no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Mi vida como sacerdote no debía basarse solo en cumplir con los rituales o las tareas cotidianas de la iglesia. La vocación sacerdotal era mucho más profunda. Ya no se trataba solo de ser un administrador de sacramentos, sino de ser un verdadero líder espiritual, uno que se ofrecía completamente a Dios y a los demás, sin reservas. La verdadera transformación debía comenzar dentro de mí y reflejarse en mis acciones diarias. Una fuerte sensación de humildad me invadió. Mi concepto del sacerdocio había sido completamente redefinido. Sabía que mi propósito no era solo ofrecer mis oraciones y mis servicios a la comunidad, sino ser un testimonio viviente de la luz de Cristo, un faro que guiara a las almas perdidas hacia la verdad y el amor de Dios. Jesús me había mostrado que no podía ser solo un líder que habla de fe, sino uno que vive y encarna esa fe todos los días. Sentí una renovada sensación de responsabilidad, una convicción más fuerte que nunca de que mi vida debía reflejar los principios que Jesús había compartido conmigo. Ya no podría vivir de forma superficial, cumpliendo con las expectativas externas sin una transformación interna.
Mi vida espiritual, mi relación con Dios y mi servicio a la comunidad tenían que ser una extensión de mi corazón, del amor genuino que siento por Él y por los demás. Mientras reflexionaba sobre todo esto, me di cuenta de que el desafío era mayor de lo que había imaginado. El sacerdocio no era un camino fácil ni cómodo. Requería sacrificios constantes, humildad y, sobre todo, un compromiso genuino con la voluntad de Dios. Cada día sería una oportunidad para crecer más en santidad y para servir a los demás con un corazón puro y dispuesto. Lo que Jesús me había enseñado sobre la humildad, el amor y el servicio no solo cambiaría mi enfoque sobre el sacerdocio, sino también la manera en que vería a las personas a mi alrededor. Ahora entendía que cada encuentro, cada oración, cada acto de servicio debía estar impregnado de esa luz y amor que me mostró. No podía ver a las personas como simples miembros de mi parroquia o de mi comunidad. Debía verlas como almas a las que debo guiar y amar, sin importar su pasado, sus errores o sus fallos. A partir de ese momento, mi vida diaria cambiaría. Las oraciones que antes eran solo una rutina de preparación para la misa se convertirían en momentos sagrados de comunión genuina con Dios. Cada acto de servicio se transformaría en una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Ya no podría conformarme con lo superficial. La verdadera misión del sacerdote era ser un mediador del amor de Dios en la vida de los demás. Y para hacer eso, debía primero permitir que ese amor transformara mi propio corazón. Cuando me levanté del suelo, sentí que el llamado que había recibido era claro y urgente. El sacerdote no es solo un servidor de los sacramentos, sino un servidor de las almas, un agente de la misericordia divina. Al salir de ese momento de profunda revelación, sabía que mi vida de oración y mi vocación sacerdotal nunca serían las mismas. Había recibido una nueva visión de lo que significa ser un hombre de Dios y un líder espiritual, y estaba decidido a vivir de acuerdo con ella, cada día, cada momento. Así, mi vida como sacerdote comenzó un nuevo capítulo, uno en el que cada palabra, cada acción y cada pensamiento serían dirigidos por la luz que había recibido, la luz de Cristo que había iluminado mi alma. El camino no sería fácil, pero estaba listo para caminarlo, porque sabía que ya no caminaba solo.